Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Mis pastores también les saludo en el nombre del Señor Jesús, mis pastoras también. Saludo cariñosamente a todos aquellos que semana tras semana estamos estudiando la palabra del Señor, en este caso la lección de la escuela dominical, que cada día se hace interesante, que cada día nos entrega lecciones prácticas para nuestro estudio. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que Él me concede de poder compartir con ustedes estas lecciones tan especiales. Estamos estudiando la vida de Samuel, la vida de Saúl, y también ahora ya entramos a este nuevo tema que lleva por título Samuel, el profeta, unge a David. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos bendiga, nos ayude, tanto a mí como a usted también, que pueda sacar una lección provechosa, que pueda ser útil también para sus hermanos a quienes ustedes presiden. Oramos delante del Señor. Padre Celestial, gracias le doy, Señor, una vez más por esta bondad tan grande, este privilegio, esta responsabilidad de hablar de su palabra. No somos los más sabios, Señor, solo entendemos lo que tú nos has revelado por misericordia para vivirlo, para aplicarlo, para aprender, para conocer más de ti. Te ruego, Dios mío, ahora tu bendición y tu dirección. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos entonces inmediatamente a la lectura bíblica, que en esta ocasión se encuentra en el libro Primera de Samuel, que estamos estudiando, capítulo 16, versículos del 1 al 13, que daré lectura inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma consigo una becerra de la vacada y de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, donde él vivía. Gracias al Señor por esta lectura bíblica.
nos entrega mucha información en cuanto al plan y propósito de Dios, de este Dios soberano. Tenemos que decir realmente, como dice esta primera parte, el título es Samuel unge a David y la primera parte es la decisión le pertenece a Dios, y eso es lo que vamos a estudiar, que la decisión de escoger a un varón le pertenece solamente a Dios. No vamos a hablar mucho del reinado de David porque eso viene mucho después. Eso lo tenemos más adelante. De hecho, en la lección número 23 en el libro de 2 de Samuel estaremos hablando de cómo David fue proclamado rey. Aquí solamente vamos a ver la unción. ¿Por qué la unción? ¿Por qué David? Eso es lo interesante de este tema, que a nosotros nos entrega muchas lecciones prácticas. Entonces, tenemos en esta primera parte, ¿no es cierto? La decisión le pertenece a Dios. Tenemos que estudiar y mirar que la elección es la elección de un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios no mira lo que mira el hombre, que Dios mira el interior. Entonces vamos a ver de alguna manera el contraste que existe realmente entre la elección que hace el hombre y la elección que hace Dios. Y es muy interesante en realidad revisar esto, porque existe este contraste, la que hace el pueblo, digamos, como dice la escritura, para su primer rey. Y la elección, como digo, que veremos las cualidades, el aspecto, que es muy diferente que tenía el primer rey, me refiero al rey Saúl, que lo estudiamos la semana pasada en el título Desechado por Dios. ¿Ya? Hay que entender a esta altura de nuestro estudio, mis amados hermanos pastores, que desde el tiempo de los jueces eh, y el tiempo también que incluye al reinado del rey Saúl, hay una gran necesidad de liderazgo. ¿Ya? En el tiempo de los jueces, estos hombres que ascendían al poder, ¿ah? Al poder, y eran siempre precedidos de gran pecado del pueblo. O sea, ¿por qué Dios tomó a los jueces y los escogió por un periodo determinado? Era por el gran pecado que había en el pueblo, por la maldad que había en el pueblo. ¿Ya? Y que luego en realidad al final del periodo de los jueces, el pueblo y los ancianos estaban muy preocupados. En el último gobierno o en el tiempo inclusive de Samuel, que fue uno de los excelentes hombres de Dios, ya lo vimos la semana pasada, ¿no? El pueblo, los ancianos estaban sumamente preocupados ante la perspectiva de que quienes los iban a gobernar eran los hijos de Samuel, que ya también lo comentamos, que a ellos no les agradó en lo absoluto, ¿no? Y por eso ellos fueron a hablar con Samuel y le pidieron un rey, pero como digo, había una gran necesidad de un verdadero liderazgo, de un verdadero liderazgo. Sabemos que cuando ellos fueron y le pidieron rey, ya hemos estudiado esto, en respuesta a la petición del pueblo, se les concedió lo que ellos querían. Se les concedió lo que ellos querían. No porque el Señor así lo quisiera. Todos saben que Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, le dice el Señor. Porque eso produjo mucha pena en el profeta Samuel, porque entendían que estaban rechazando al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor, podemos ver que finalmente igual accede a su petición, ¿ya? Pero no fue por la voluntad de Dios, sino porque ellos lo quisieron así, porque ellos lo habían pedido, simplemente por eso, porque ellos lo habían pedido. Le llamamos entonces el rey conforme al deseo, a la voluntad del pueblo, ¿ya? Todos sabemos cómo terminó ese fracaso en realidad. Entonces, al pueblo se le dio un rey,
que lo hemos estudiado. Saúl, vamos a ver algunos otros capítulos más adelante de él, pero tenemos que reconocer que a esta altura del estudio serio de la palabra del Señor, el liderazgo de Saúl iba de mal en peor. El liderazgo del rey Saúl iba, como alguien diría, de capa caída en realidad. No estaban saliendo bien las cosas. Entonces, era el tiempo ahora, había llegado el momento de que otra persona ascendiera al trono, que fuera reemplazado de alguna manera, porque como digo, había este vacío de liderazgo que perjudicaba enormemente a la nación. Ahí vemos todas las consecuencias que tuvieron. Entonces, Dios que es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, en todo ese tiempo porque Dios conoce todas las cosas, entonces podemos ver que Él empieza a buscarlo, por decirlo de alguna manera para nuestra comprensión, a alguien, a uno escogido, a alguien que finalmente pueda proveer, porque ese es el término que le dice a Samuel. En el versículo 1 al final le dice: ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Entonces podemos entender que finalmente Dios provee de un rey, ¿ya? Un rey para Israel. Entonces entendemos que en la soberanía de Dios veremos que fue un hombre que ciertamente el rey David o David cometió sus errores. Cometió errores, como todos los hombres cometen errores, cometen pecado, pero él confesó su pecado y además se arrepintió sinceramente. Por ahí está el Salmo 51 que usted puede leer y buscar, el sentir que había en él cuando él le había fallado al Señor. Se arrepintió cuando él cometió. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Era un rey, era un hombre, pero que era conforme al corazón de Dios, lo dice la Escritura, que también cometió errores como todos nosotros, ¿no? Entonces, en esta soberanía de Dios podemos decir así que Él escoge a quien Él quiere. La decisión le pertenece a Dios, no al hombre, sino que al Señor. Entonces, en esta soberanía, Él escogió usarlo, porque a todos el Señor nos usa, nos llama, nos escoge para ser usados en beneficio de su obra. Y eso es importante, en beneficio de su obra. Dios extiende su mano y le dice a Samuel, en algún versículo más adelante, que luego lo vamos a repasar, pero él le dice: levántate, úngelo, porque Dios lo había ya escogido. David no lo sabía porque nosotros no entendemos muchas veces los planes de Dios, no los comprendemos, sus maneras, sus formas, como Él procede, es muy distinta a cómo procede el hombre, y ahí lo vemos, la experiencia que le pasa a Samuel, que era el hombre más ungido, que era el hombre que tenía más visión, que era el hombre que Dios le hablaba a él, y él conversaba con el Señor. Pero aquí vemos también cómo se equivoca, ¿no? Entonces, en este capítulo 16, mis amados pastores, vamos a ver, en este capítulo 16, vamos a ver el contraste, cómo Dios hace sus elecciones de una manera que es bien definida, ¿ah? De una manera que hasta el día de hoy debe prevalecer y debe ser el centro. Cuando alguien va a escoger a una persona, debe de examinar este pasaje detenidamente, porque entrega lecciones muy importantes. Y no solamente estoy hablando porque vamos a sacar una lección práctica de este pasaje. No solamente estoy hablando del ministerio pastoral, evangelístico, no, de toda responsabilidad en que usted sabe que el Señor lo puso ahí, y que el Señor le dio, y que el Señor lo capacitó, y que el Señor le dio la gracia para estar en ese lugar. Entonces, como digo, vamos a ver cómo Dios actúa. Ya vimos cómo fue la elección pasada. Ya lo hemos comentado muchas veces, y a veces algunos, esto es como interno, ¿no? Repasamos muchas veces lo que ya hemos visto, y tenemos que tratar de descubrir y sacar en el pasaje mismo qué es lo que el Señor me quiere enseñar a mí. Si esto de la unción, todos conocemos lo que sucedió.
No hay nada más que agregarle al texto escrito acá, y lo único que se le puede sacar es la revelación de la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos ir sacando estas lecciones aprendidas y son muy importantes para nosotros. Como digo, ya vimos cómo fue la elección de Saúl y lo que va a pasar ahora en la elección de este hombre, de este joven, de este muchacho, de este niño llamado David, porque él era un niño. Quiero decir que David fue ungido a los 16 años. Era un jovencito, ya era un jovencito. Y por otro lado, ¿no es cierto? Ya hemos visto la elección ansiosa, podríamos decir, del pueblo. Ansiosa, ellos no supieron esperar. La elección ansiosa del pueblo, y comparada, contrastada con la elección de este hombre, de este varón, David, como dice el título. Samuel unge a David. Vemos cómo el hombre, al contrastar estos dos llamamientos, podemos hacer así, contrastamos lo que podríamos decir, lo que el hombre nombra, los nombramientos que hace el hombre. Y ahora vamos a ver que solo Dios es el que unge a las personas, ¿ya? Por eso que en este pasaje es importante. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, aquí vemos cómo Dios toma la iniciativa, no es el pueblo, no son los ancianos. Aquí es Dios que toma la iniciativa para que finalmente este profeta de Dios, como lo dice acá, en el versículo 3 dice, llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré, Dios, yo te enseñaré lo que has de hacer. Eso es sumamente importante. Las cosas se hacen conforme al plan y propósito de Dios, no de acuerdo al propósito del hombre, de la directiva, de quien esté al frente, del que tenga que tomar una decisión cuando hay una elección. La elección debe ser de Dios. Entonces, por eso le dice, yo te enseñaré lo que has de hacer, y observe esta frase, y me ungirás al que yo te dijere. Eso es importante, por supuesto que sí, porque Dios no se equivoca. El hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Por lo tanto, hay que doblegar la oración para que el Señor guíe, dirija, ilumine, inspire a quienes tienen esta gran responsabilidad de tener que hacer una elección. Eso pasa en todas partes, ¿ah? De pronto el oficinista le llegan cientos de currículos y tiene que examinar y leer y mirar y ver cuál de todos esos postulantes a un cierto cargo van a escoger. A veces le aciertan y a veces no le aciertan. Entonces, es importante esta lección, si uno lo mira bíblicamente, espiritualmente, es obviamente que sí, ¿ya? Entonces, como podemos ver en esta lección que el Señor nos ha dado en esta hora, podemos ver ahora este contraste, ¿no? La elección del pueblo está en 1 Samuel 8:5, eso lo leímos ya, solamente el versículo. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ese fue el motivo por el cual el rey Saúl fue escogido. Sin embargo, ya lo he comentado muchas veces, que esto obviamente no agradó a Dios del todo, y que en el libro de Oseas capítulo 13 versículo 11 podemos ver nosotros en este pasaje que el Señor dice en cuanto a la elección del rey, dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ese texto de Oseas se refiere, no se puede referir a ninguna otra persona que al rey Saúl. Al rey Saúl. Entonces, la elección de Saúl fue el resultado del anhelo
humano de tener un rey. Eso tiene que estar muy claro en nosotros. Cuando existen esos anhelos y esas ambiciones humanas para elegir a quién nos va a presidir, eso termina generalmente en un fracaso. Escúchenme bien, en un fracaso, porque no está la voluntad de Dios allí. Entonces, cuando las cosas vayan de mal en peor, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿A quién le vamos a orar? Porque si le oráramos al Señor por esta situación, lo que está pasando, el Señor diría, pero ¿por qué claman a mí si yo no estoy en ese negocio? Yo nunca les dije que ese era el hombre, por decir. Entonces, por eso es importante. Pero cuando hay problemas y el hombre que está al frente es el hombre que Dios puso, entonces uno puede orar con toda libertad. El mismo hombre de Dios va a orar, el Señor, ayúdame. Y el Señor le va a ayudar. El Señor lo va a sostener. El Señor le va a dar la victoria, porque es al que el Señor puso. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver que esta elección de Saúl fue el resultado, fue el anhelo humano de tener un rey. Ahora está a punto de quitárselo, ¿ya? En este pasaje todavía no llegamos a esa parte porque todavía no muere Saúl, pero está a punto de quitárselo, ¿ya? Y ustedes saben cómo fue quitado. En el monte Gilboa murió Saúl y sus hijos también, lamentablemente. Entonces, la elección de David, el ungimiento de David, porque ese es el tema, ¿no? Y la decisión le pertenece a Dios, es muy diferente en el capítulo 16, que es la lectura bíblica que hemos leído. Podemos ver que después del lamento y el lloro que Samuel tenía por Saúl, porque aquí lo dice, ¿no? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel se da cuenta que Saúl está fracasando. Samuel ya se dio cuenta que el Señor Dios había desechado al rey Saúl, ese que era de los hombros para arriba más alto que cualquiera en el reino. Entonces Samuel tenía motivos más que suficientes para estar desconsolado. Además, él mismo fue el que derramó el aceite de la unción sobre Saúl. Pero aquí es donde interviene Dios y le dice, ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? O sea, eso estaba claro. Eso no había que darle vuelta, ¿no? Entonces vemos en este capítulo 6, llena tu cuerno con aceite y ven, te enviaré a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto un rey. Qué interesante, ¿no? Cuando interviene Dios, cuando Dios actúa, cuando Dios toma las cosas, toma las riendas, oiga, no hay concilio, no hay convención, no hay conferencia, no hay junta que impida que Dios haga su voluntad, porque Dios es soberano. El hombre podrá poner 1000 trabas, pero cuando Dios ha escogido a un hombre, entonces no hay trabas para Dios. Así que ahí vemos los textos. De sus hijos me he provisto un rey y ungirás al que yo te diga. Entonces es Dios que está guiando toda esta elección, podríamos decirlo de esa manera, ¿o no? Y me ungirás al que yo te dijera. Es una elección divina. Dios está diciendo, este es mi rey. ¿Ah? Guardando las proporciones, pero este es mi hijo, este es el rey que va a ser el príncipe, que va a gobernar a Jacob, que va a gobernar a Israel. Es interesante, me gusta esta parte, porque a todos nos pone nos pone, hermanos amados, mis pastores, a todos nos pone en el pensamiento de reflexión, de saber cómo Dios le escogió a usted. Yo sé que cómo Dios le ha llamado, yo sé cómo Dios me llamó, cómo me sacó del mundo vano, del mundo de tinieblas, de oscuridad, de la calle, digo yo, de la esquina, de la discoteca, de la drogadicción. Yo sé cómo Dios me llamó. Nadie va a decir una cosa distinta porque yo la viví, la experimenté, para traerme a estos nobles conocimientos, para sacarme del hoyo profundo, para sentarme con los príncipes. Entonces es muy importante, me ungirás al que yo te dijere. Entonces Dios se asegura que este ungimiento solo es de Él.
Dios se asegura. Cuando Él le dice, me ungirás al que yo te diga, Él se está asegurando que no hay error en esto, que no hay intervención humana, que no hay compadrastro, que no hay simpatía, que no hay algo que favorezca porque es familiar o porque es esto. No, esas cosas delante del Señor, cuando Él actúa, Él se asegura que en este caso Samuel unja al que Él le diga. Entonces, me parece muy... ¿Por qué? Porque la responsabilidad aquí de quién es, no es del obispo, no debe ser del obispo, ni del directorio, ni de la comisión, ni de nadie. La responsabilidad tiene que ser de Dios. En el caso de la responsabilidad del rey Saúl, era del pueblo. ¿Quién era responsable? El pueblo. ¿Quién pidió rey? El pueblo. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, al comparar estas cosas, podemos ver que él comenzó bien, pero que terminó muy mal. De hecho, él se suicidó. Él se echó sobre su espada, quedó mortalmente herido, pero no murió y al parecer, no lo dijimos la lección pasada, pero él, el que no había eliminado completamente a los amalecitas en desobediencia, precisamente fue un amalecita que lo remató, terminó matando al rey Saúl. Mire qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, la manera del hombre y la manera de Dios es muy distinta. La manera del hombre y la manera de Dios en cuanto a la unción, a la elección, es muy, muy distinta. Ahora, como punto importante en este tema que tenemos delante de nosotros, eh, tenemos que reconocer cuáles son los requisitos, qué diferencia hay entre Saúl y David. ¿Cuál es la diferencia entre el nombramiento humano y el nombramiento divino? ¿Por qué Dios elige a David? Entonces, tenemos que darnos cuenta que como tema de conversación en esta escuela dominical, eh, no es tanto de dónde salió, de Belén, la casa del pan, que como información es importante, pero hay que profundizarse en el tema, hay que, como dice alguien, hay que descorrer el velo para, con la ayuda de Dios y la ayuda de su Espíritu, buscar, ¿no es cierto?, lo que a mí me sirve, lo que me hace reflexionar y pensar, en este caso, cuáles son los requisitos para el ungimiento que viene de Dios, que Dios interviene, que Dios usa. En el verso 6, como digo, posiblemente Samuel tenía en mente ya la persona. Cuando Dios le dijo, te enviaré, ¿no es cierto?, a la casa de Isaí, porque de sus hijos me voy a proveer de un rey. Mientras él caminaba, lo digo yo, ¿no? Que mi mente vuela un poquito. Él iba pensando en quién cree. ¿Usted cree que él va pensando en un hombre chico, pachacho, qué sé yo? No, él iba pensando en un hombre fornido, fuerte, grande. Si Saúl era así. Saúl era así. Entonces él ya iba pensando seguramente cuál era el prototipo del rey que Israel necesitaba y que Dios iba a escoger, que pienso que en ese sentido no necesito la ayuda de Dios. Y es como un reparo a esta vida intachable de Samuel. Porque mirando, digamos, la vida de Samuel desde que era pequeño, ¿se acuerda cuando Dios lo llamaba? Cuando la mamá lo pide en el templo, cuando él lo lleva al templo, ¿no es cierto?, después de destetarlo y se lo entrega a Elí para que se críe y él está ministrando en el templo y los hijos de Elí están haciendo la obra mala, él está ministrando en la presencia de Dios, pero aquí Samuel encontramos que, mire, si lo voy a leerlo para que diga, dice, dice aquí, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Qué está diciendo? Él está escogiendo de acuerdo a la mirada humana. Parece que aquí él como que no necesita de Dios. No, sí, la elección es de Dios.
el ungimiento de Dios. Yo te diré a quién tienes que ungir, ¿ya? Entonces, por eso digo y pienso, medito, que él posiblemente tenía ya en la mente la figura de la persona que Dios tenía que seleccionar. Es como cuando usted no conoce a alguien y lo llaman por teléfono y usted conoce a alguien solamente a través de la línea telefónica y usted se lo imagina, usted escucha la voz y se lo imagina cómo puede ser, etcétera. Pero cuando lo conoce realmente a veces es muy distinto. Es muy distinto. Uno dice, yo pensé que usted era más grande, yo pensé que usted, no sé, tantas cosas, ¿no? No, entonces Samuel, pienso que él no olvida que Saúl, el rey, era de los hombros más arriba, era más grande que cualquier persona. Entonces, de manera que cuando apareció este Eliab, dijo, de seguro él estaba asegurado. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, como digo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Aquí lo vemos en el capítulo de la lectura que hemos visto. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, Samuel, no mires lo que él parece, no mires lo que a ti te da la impresión, no mires su parecer, ni tampoco mires cuán grande es, ni lo alto, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo lo desecho. No cumple, no tiene las características, no cumple el perfil del hombre que yo necesito. ¿Por qué? Porque tú miras lo externo, yo miro el corazón del hombre. Ya eso es una tremenda lección para nosotros en este tema de Samuel unge a David. Porque lo único que tenemos es un niño que viene del campo y se pone delante de sus hermanos y un profeta, un anciano le echa aceite sobre la cabeza y lo unge delante de sus hermanos. De hecho, David luego vuelve a las ovejas. Entonces, qué importante meditar y profundizar un poquito más en este tema, ¿no? Como todo ser humano, Samuel quizás pensaba que al llegar a la casa de Isaí, él sabría a cuál el Señor iba a escoger y él no sabía. Él no lo sabía de ninguna manera. Como que al pensar, quizás pensó, no necesito de Dios, soy un hombre de Dios, soy un profeta de Dios. Quizás cuántos líderes actuarán así, que no necesitan la dirección de Dios, que no necesitan orar seriamente al Señor para tomar una decisión correcta, divina, en que el Señor esté en el asunto. No, a veces el hombre mira otras cualidades, mira otras cosas. Probablemente quizás que se ha dado mucho en todas partes, no estoy hablando de nuestra misión, probablemente viene el hijo del pastor y entonces pensamos que esa es la decisión de Dios. No digo que no pueda ser, muchos hijos de pastores tienen hermosos testimonios y también tienen grandes ministerios. Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Porque Dios conoce todas las cosas. En realidad, mis amados pastores, mis hermanos, con esto no digo que no se haga. Yo no tengo esa responsabilidad. Gracias a Dios, no soy una comisión de escoger varones, debe ser difícil. Pero yo estoy hablando de lo que el Señor me da a través de este tema. ¿Me entiende? Entonces, eh, cuando viene este hombre alto, de buen parecer, de buena estampa, tiene pinta de rey, tiene pinta de rey. Eliab tiene pinta de rey. Así también su otro hijo, ¿no es cierto? Porque después de Eliab viene Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ahora ya él había aprendido, a este tampoco ha elegido Dios. Y así viene Sama, el tercer hijo, y tampoco ha elegido el Señor. ¿Se da cuenta de quién es la elección? Eso es lo que entregan estos tres pasajes, el 5, el 6 y el 7, lo que está entregando como enseñanza. Yo estoy a cargo, yo soy el que mando, yo escojo, yo elijo a los hombres a los cuales voy a ungir para cierto test, para cierto ministerio. Qué hermosa es la lección, ¿ya? Es hermosa la lección cuando uno lo mira de ese punto de vista. Quiero decirle a todos ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes, pastores, pastoras, que todos nosotros tenemos un ministerio cuando el Señor nos llama para ser parte del cuerpo de Cristo. Si lo miramos como esta figura del cuerpo humano, todo lo que nosotros tenemos en nuestros cuerpos maravillosamente importante, si usted no tuviera uña, piense en eso.
Si usted no tuviera el pie gordo, no tuviera el dedo gordo del pie, usted no podría sostenerse, no podría estar en pie. Y así, si no tuviera este dedo pulgar, usted no puede hacer la pinza, no puede apretar, no puede tomarse. Todos tenemos algo por lo cual el Señor nos ha llamado. Nadie debe sentirse despreciado en ninguna manera, ¿no? Entonces, Dios veía y buscaba lo que no veían los ojos humanos, ¿ya? Lo que no veía Samuel. Por lo tanto, el verso 7 es la clave en esta lección y en este capítulo. Por eso quizá el texto a memorizar que siempre se nos quede en la cabecita es 1 Samuel 16, verso 7, que leo inmediatamente. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios conocía el corazón de Eliab, el corazón de Sama, el corazón de Abinadab, y por supuesto que conocía el corazón del hermano menor, el hermano pequeño, el que cuidaba las ovejas allá en el campo, en las colinas de Belén, que ni siquiera fue llamado en primera instancia a esa comida que iba a tener Samuel con Isaí y todos sus hijos, ni siquiera fue considerado. Hay líderes improbables, hay líderes que nadie los tiene en cuenta, ninguna organización, ningún pastor, pero Dios ha puesto sus ojos en ese hombre, en esa mujer. Mire qué interesante, porque Dios escoge. La decisión le pertenece a Dios. Entonces, qué importante es esta lección. Como digo, Dios buscaba lo que no veían los ojos humanos, por lo tanto, el verso 7 es la clave en esta lección y en este capítulo. Hoy necesitamos oír esto, mis amados siervos, mis amados pastores, porque de seguro en sus congregaciones también habrán muchos David. Habrá muchos hombres, muchas mujeres conforme al corazón de Dios, que ya voy a hacer algunos comentarios en ese sentido, ¿no? Hoy necesitamos oír esto. En nuestros tiempos de crecimiento, cuando se escogen hombres para el ministerio, que es lo que le corresponde, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros, ¿ya? Quizás en las elecciones hoy solo interesa. ¿Qué es lo que interesa? Lo externo, las calificaciones, el currículum y todo lo que se pueda visualizar con los ojos humanos externamente. Inclusive investiga, usted podría investigar, pero hasta ahí llega esto de la parte humana. Pero Dios es totalmente diferente. Él evalúa de una manera distinta a como evalúa el hombre. Dios lo hace diferente. Por ejemplo, cuando usted se va a casar o se iba a casar, ¿qué es lo que le interesaba? Le interesaba la silueta de su pretendida, su figura, su rostro, su simpatía, su forma de hablar, sus manos, pero no conoce su corazón. No conoce su corazón. Cuando uno conoce a la persona, decía el pastor, cuando uno vive con ella, cuando uno duerme con ella. Ahí uno recién conoce. Cuando vive con ella, se da cuenta realmente cómo es la persona. No es como en la noche, no es como en la noche del noviazgo, ¿no? Todo tan bonito, todo tan especial. Pero en la mañana siguiente es muy distinto. Así que Dios nos bendiga, ¿no? 2 veces en este libro se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? Como yo lo entiendo, realmente quiere decir que todo lo que Dios ama, nosotros también amamos. ¿Ama usted lo que Dios ama? Sería una indicación que usted es conforme al corazón de Dios. Pero a todo lo que a Dios le interesa, a usted también le interesa. Por ejemplo, que es algo que comentamos en la iglesia, a Dios le interesa que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, le llamamos la gran comisión. ¿A usted le interesa predicar en la calle?
acompañar a sus hermanos al punto de predicación, aunque quizás no predique porque tenga vergüenza, porque no tiene las palabras, pero usted puede ayudar a cantar y usted está dando un testimonio al mundo de que Dios salva y perdona. ¿A usted le interesa lo que a Dios le interesa? Esa es mi reflexión en realidad. A lo que Dios dice que sí, usted dice que sí, y a lo que Dios aborrece, usted también aborrece. Entonces, esa es la reflexión, entiendo yo, lo que significa esto realmente, realmente, cuando un hombre es conforme al corazón de Dios, porque nosotros pensamos en eso y decimos, pero David pecó, David mató, David fue adúltero. Pero él se arrepintió porque sabía que eso a Dios no le agradaba y se envejecieron mis huesos cuando callé, cuando no confesé mi pecado delante de ti, como dice el Salmo 51. Y por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces mire que es interesante. Un hombre del cual dijo que iba a hacer todo lo que él quisiera. Eso lo vemos en Hechos, lo voy a leer en esta ocasión algunas pocas referencias, ¿no? Pero en el libro de los Hechos está hablando de precisamente David. Y mire lo que dice en el capítulo 13, versículo 22, dice, quitado este, está hablando de Saúl, el 21. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y observe lo que dice esta frase, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Entonces, para mí se me pregunta, ¿qué es lo que es, pastor, ser conforme al corazón de Dios? ¿O tengo yo un corazón conforme al corazón de Dios? Usted debe hacer todo lo que Dios quiere que usted haga. Nada más simple que eso, ¿ya? Entonces Dios nos bendiga. Eso fue lo que Dios vio en David, que fue el mejor rey de Israel. No hubo otro como él, porque Dios conocía su corazón. ¿Qué clase de corazón entonces tenía David? Bueno, segunda de Crónica también lo habla. Lo voy a buscarlo porque me he detenido en esta parte y no he ido más allá, ¿no es cierto?, de lo que es en sí la lectura bíblica. A ver, segunda de Crónicas 16:9. Usted también, yo doy esta cita para que usted quizás no la alcance a leer en este estudio, pero después usted las repasa, usted las lee, usted las cita, se las comparte a sus hermanos. Dijimos, segunda de Crónicas capítulo 16, versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Luego dice, locamente acecho en esto, porque él está hablando al rey Basa, ¿ya? Pero lo importante en este texto es que los ojos del Señor están examinando, están mirando, están contemplando la tierra para mostrar su poder, para glorificarse en aquellas personas que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que tiene un corazón perfecto para con Dios, para con Dios. Entonces, ¿cuál es el tipo de corazón del cual Dios está buscando? Corazones perfectos delante de Dios. Hay otro requisito que es importante también, juntamente, como ya lo dijimos, ¿no es cierto?, en el ungimiento que viene de Dios, es que Dios no busca un espíritu fuerte, sino un espíritu de siervo. La bendición de Dios siempre está en el pobre. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los débiles. Allí es donde Dios se glorifica, porque cuando Dios se glorifica, el hombre no le queda otra cosa que dar siempre la gloria a Dios, porque a Él solamente le pertenece. Pero cuando el hombre es orgulloso, cuando el hombre es altivo, cuando el hombre como Saúl pensó que como él era el rey, podía hacer las cosas que a él se le antojaban, podía desobedecer el mandamiento, podía hacer él el sacrificio, no esperar a Samuel, podía él perdonarle la vida al rey cuando Dios le había dicho que tenía que matarlo. Dios no busca ese espíritu.
Dios busca un espíritu sensible a la voz de Dios, un espíritu, ¿no es cierto?, de siervo, de siervo. Por eso cuando nosotros oramos, Padre nuestro, Él es Padre, nosotros somos hijos. Vénganos tu reino, Él es Rey, nosotros somos sus súbditos. Así es el Padre nuestro. Entonces Él lo que busca es un espíritu de siervo, de siervo. El Salmo 89, versículos 18 y 20, vamos a leer. ¿Qué nos dice este Salmo 89? Por aquí está Salmo 89. Versículo 18 y 20 dice: porque Jehová es nuestro escudo, nuestro rey, Él es santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, lo que quiere decir cómo Dios escoge, cómo halló a David y lo ungió con su santa unción. Mi brazo estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a todos sus enemigos. ¿Acaso no se cumplió eso en David? Por supuesto que sí, se cumplió en David, ¿no? Entonces, como digo, este espíritu de siervo, como dice, lo leímos ahí, ¿o no? Espíritu de siervo, que es lo que Dios busca. Hallé a mi siervo, a David mi siervo. Nosotros a veces nos hacemos llamar siervo y lo único que queremos es que nos atiendan. No, el siervo debe de servir, es un siervo. Esa es la labor. ¿Ah? Entonces Dios nos ayude, como digo, porque ¿de dónde salió David? David salió del servicio. Él estaba sirviendo a su padre. Él era el pastor de las ovejas de la familia, ¿ya? Él venía de cuidar las ovejas de su padre. ¿A dónde lo fueron a buscar? Al campo. ¿De dónde lo trajeron? Él venía todavía, me imagino, él quizás ni se cambió ropa, venía pasado a oveja. Entonces, ¿de dónde lo encontró? Siendo un siervo, siendo un pastor de ovejas, ¿ya? Entonces es tan distinto a Saúl porque él tenía un espíritu fuerte. Si bien es cierto, logró muchos triunfos, pero David era un servidor, él era un siervo, ¿ya? El Salmo 78 también, veamos qué dice el Salmo 78, versículo 70, lo voy a revisar aquí, 78, versículo 70, ¿no? 70 al 72. Dice: eligió a David su siervo. Nuevamente recarga que David siempre fue un siervo. No fue rey, pastor, sí, fue rey. Pero él dijo: nunca me olvides de dónde tú me tomaste. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Entonces, ¿de dónde lo trajo? ¿De dónde lo tomó? No lo sacó de la galería de la gente importante, no, lo tomó de allí de donde nadie se iba a preocupar de buscar a alguien para ser el príncipe de Israel. ¿Ah? Eso como que no tenía sentido. Entonces, la cualidad del hombre que él, en este caso de David, ese hombre dijo: ese hombre voy a ungir. A ese hombre es el que necesito. Debemos comprender lo que significa el liderazgo. Todos los pastores, todos los que tienen responsabilidades, todos los predicadores, todos los que están a cargo quizás de algún cuerpo, de algún grupo, debe de entender lo que significa el liderazgo, que no es como el liderazgo humano, en que es una pirámide donde ahí están todos los caballitos de batalla en la parte baja, los que están al pie del cañón, y así van subiendo los que